Entonces empezaremos ahora. Muy buenas tardes a todos que aquí están. Veo que aún tenemos más personas ingresando aquí en la webinar. Y bien, espero que todos me escuchen bien. Tengo amigos aquí, además de aliados comerciales también participando, me alegra mucho. Y la idea entonces para hoy, amigos, ¿cuál sería? Sería una presentación de algunas innovaciones en equipos para laboratorios de ingeniería. La idea es tomar como alrededor de 45 minutos de presentación. Las personas que aquí están conmigo son las que van a tocar juntamente conmigo ese webinar. Entonces, ahora voy a presentar a los que aquí conmigo están. Entonces, Roxana, por favor. Hola, bienvenidos, un gusto. Roxana es la encargada aquí de comercio exterior. Yo me llamo Daniel Marzullo, muchos de ustedes me conocen, algunos creo que también no. Yo soy el gerente comercial, entonces a mí toca tanto el mercado brasileño como el mercado extranjero. Y Roxana es el contacto directo de todos nuestros distribuidores en el extranjero. Y también tengo aquí conmigo la profesora Jussara. Buenas tardes. La profesora Jussara es la encargada aquí del Departamento de Investigación y Desarrollo de Productos. También, por supuesto, es una investigadora y es la persona que va a tocar, a poner en marcha toda la parte de la presentación técnica de los productos. Agradezco mucho la presencia de ustedes, nos alegra mucho tener ustedes aquí con nosotros en ese momento. Y entonces, posterior a la presentación de los equipos, vamos a avanzar con preguntas y respuestas. Entonces, comenten si está bien el audio. ¿Está bien? Listo. Entonces, voy a pasar la palabra aquí a la profesora Jussara y seguimos. Profesora, por favor. Gracias. Entonces, buenas tardes. Sean muy bienvenidos al webinário de Ingeniería de SIDEP. Y vamos a trabajar una muestra de equipos que fueron desarrollados para trabajar la parte práctica de la ingeniería, ¿sí? Cuando hablamos de innovación, no solamente es trabajar con nuevas tecnologías, pero también trabajar con las actividades experimentales para que podamos tener la enseñanza de ingeniería cercana de la realidad que el profesional encuentra en las ingenierías, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, vamos a trabajar en este webinar algunos equipos claves en contenidos que son muy importantes dentro de las ingenierías, que son el contenido de la mecánica, el contenido de la ondulatoria, contenido de hidrodinámica, así como también la parte de eficiencia energética y también aerodinámica, ¿sí? Entonces, el primer equipo que vamos a trabajar es este que está aquí en la bancada, que se llama mesa de aire. Entonces, con la mesa de aire es posible trabajar contenidos que están involucrados con el movimiento en hasta 2 dimensiones, que son muy importantes para que se pueda, por ejemplo, comprender cómo se pasa colisiones entre vehículos, los movimientos en plantas industriales, entre otras aplicaciones que se observa en la ingeniería. Entonces, la mesa de aire tiene junto en su parte un generador de flujo de aire. Yo voy a compartir una pantalla para que pueda mirar mejor los detalles del equipo que estoy a presentar aquí. Entonces, dame un minuto para que yo pueda compartir y ustedes puedan mirar con más detalles. Aquí. Entonces, este es el primer equipo que estamos a trabajar. Entonces, como comentaba, los contenidos principales que es posible desarrollar con este equipo es principalmente la parte de la cinemática, movimiento en una dimensión
en 2 dimensiones, así como otros tipos de movimiento, como movimiento oblicuo, circular, y también la parte de colisiones. Entonces, el diferencial de este equipo es que es posible estudiar en un plano las 2 dimensiones y comprender cómo pasa ese tipo de movimiento. Entonces, como vamos a trabajar con baja fricción, necesitamos del generador de aire, que es este que tenemos aquí. Aquí, déjame regresar. Entonces, yo voy a encender el generador de aire. Y aquí yo tengo los cuerpos de prueba. Entonces, es posible estudiar los movimientos en una situación muy cercana de la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener un cuerpo de prueba y yo voy entonces a hacer con que un cuerpo de prueba pueda colidir con nuestro cuerpo de prueba. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer una colisión, por ejemplo, de una colisión elástica con 2 cuerpos, donde yo tenga el movimiento en el eje X e Y. Entonces, para que ustedes puedan mirar con más detalles, yo voy a compartir mi pantalla, porque aquí yo tengo la mesa y la adquisición de datos nosotros hicimos con una grabación por medio de una cámara. Tenemos algunas escalas de referencia y trabajamos con un software llamado Tracker, que es una herramienta gratuita donde es posible hacer análisis de vídeos, que es como trabajamos con este equipo. Entonces, yo voy a compartir con ustedes para que puedan mirar con más detalles qué tipo de análisis yo puedo hacer con este equipo. Entonces, por ejemplo, con la herramienta de análisis es posible analizar el vídeo. Entonces, por ejemplo, para el experimento que hicimos aquí, que es la colisión no lineal, o sea, en el plano. Entonces, con esta herramienta es posible analizar este vídeo y hacer, entonces, obtener la posición punto a punto y así sacar los datos de velocidad, qué tipo de movimiento que está haciendo, todo esto con baja fricción, ¿sí? Entonces, aquí está a cargar las informaciones. Entonces, mira, aquí tenemos es posible mirar con más detalles el experimento que hicimos aquí en la mesa de aire. Entonces, aquí al lado yo tengo, mira, entonces aquí yo tengo el movimiento de colisión, ¿sí? Entonces yo puedo sacar punto a punto de la posición del cuerpo 1 antes de colidir con el cuerpo 2 y el cuerpo 2 después de la colisión y el cuerpo 1 después de la colisión. Con esto, aquí yo tengo, por ejemplo, los datos del cuerpo 1 antes de la colisión, después yo tengo los datos del cuerpo 2 después de la colisión y el dato del cuerpo 1 después de la colisión. Con esto yo puedo sacar este tipo de información que yo tengo aquí. Entonces, mira, para cada par de gráficos yo tengo la información de la velocidad, de la función horaria, por ejemplo, para el carro, para el cuerpo 1, antes de la colisión, para el eje y este otro eje. Aquí también yo tengo los 2 datos después de la colisión y el cuerpo B después de la colisión. Con esto yo puedo sacar la velocidad en cada uno de los puntos. Aquí yo tengo la trayectoria de los cuerpos en la colisión, así como también yo puedo sacar cuál es la velocidad de cada uno de esos cuerpos. Yo puedo sacar con información de masa, yo puedo hacer una análisis completa de la conservación de la cantidad de movimiento, de la relación también de energía cinética que se conserva en esta colisión, do tipo parcialmente elástica, no es exactamente elástica, hay siempre una pequeña pérdida de energía. Entonces, hay otros tipos de experimentos también, solo para que sepan que yo puedo hacer con este equipo. Entonces, por ejemplo, yo puedo estudiar el movimiento movimiento circunferencial uniforme. Entonces, déjame
cargar la información de vídeo. Entonces, toda la adquisición de datos se queda por medio de grabación de vídeos y con eso se puede sacar todas las informaciones que son relevantes, ¿sí? Entonces, está a cargar el vídeo. Dame un segundo más. Aquí, vamos a guardar mientras estamos a Hola. cargar a la... Consulta. Sí, estamos a escuchar. Ya, entonces el equipo trae ese soporte para poder uno poner un celular, un teléfono móvil y grabar y de ahí ocupar una aplicación externa. ¿Puedes repetir, por favor? El equipo trae un soporte para que uno grabe independientemente y ahí lo ocupe una aplicación externa como la que tú tienes ahí, Tracker, u otra aplicación que permita, mediante video, analizar data. ¿O esa aplicación Tracker es un software que ustedes incluyen? Hay, en la verdad, tenemos una parte del kit, como esta aquí, que yo tengo una plataforma que me permite hacer el movimiento circunferencial. Este es posible medir utilizando un sensor fotoeléctrico. Es este que yo tengo aquí, que está en la bancada. Aquí, nosotros tenemos el movimiento por adquisición de datos por medio del tracker, pero es posible también, mira, aquí tenemos el movimiento, pero es posible también, mira, aquí tenemos unas regiones claras y oscuras en la periferia del disco. Yo podría también hacer la adquisición de datos utilizando un tipo de sensor fotoeléctrico. La diferencia es que con el tracker tenemos mucho más informaciones, porque con el sensor fotoeléctrico yo tengo una limitación de espacio. Entonces, es posible también trabajar con la adquisición de datos por medio de sensores fotoeléctricos para algunos de los experimentos, ¿sí? Pero como los principales experimentos, trabajamos con la adquisición de datos pelo software Tracker, que es un software que es gratuito, sí, que es muy conocido para hacer análisis de datos por medio de vídeo, ¿sí? No sé si esta es su duda. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, aquí está otro tipo de experimento que también es posible hacer. Yo puedo hacer análisis de diferentes distintos tipos de gráficos, de distintos tipos de movimiento, además de los experimentos más tradicionales como MMRU y MRUV. Es posible obtener una serie de otros tipos de movimientos más cerca de la realidad, ¿sí? Entonces, ahora vamos al próximo equipo, que también es un equipo que está relacionado a la parte de cinemática y dinámica, pero para que ustedes puedan mirar con más detalles, lo voy a compartir la pantalla, ¿sí? Que es el equipo riel de aire. La diferencia del riel de aire para la mesa de aire es que en el riel de aire tenemos el análisis solamente en una dimensión, pero con este riel de aire largo, la principal diferencia que además de los experimentos de cinemática y dinámica, que son los experimentos tradicionales de riel de aire, con este estamos trabajando con un riel de aire que tiene 180 centímetros. Entonces, con esto es posible estudiar también los sistemas dinámicos no lineales, que son los sistemas dinámicos que están más cerca de lo que se observa en la naturaleza, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan mirar con más detalles el funcionamiento de este equipo, yo voy a compartir un vídeo para que puedan mirar con detalles y voy a, mientras esto, explicar su funcionamiento. Entonces, yo voy a compartir el vídeo aquí. Entonces, aquí tenemos las partes principales del kit, ¿sí? Sus partes principales, tenemos cómo que hacemos la adquisición de datos. Tenemos un generador de chispas y el carro que hará el movimiento en el riel de aire. Aquí, como estamos mirando aquí,
Entonces, aquí tenemos una fita termosensible y con una frecuencia bien definida en el generador de chispas, yo voy a tener puntos demarcados que están relacionados con la posición del carro en el riel de aire. Entonces, como yo tengo la frecuencia de las chispas, yo puedo, por ejemplo, medir la distancia entre los puntos y yo sé exactamente cuál es la frecuencia, o sea, cuál es el tiempo entre cada uno de estos puntos. Y con eso yo puedo sacar los gráficos tradicionales como MRU, MRV, pero también este que es el gráfico del movimiento no lineal, o sea, estamos trabajando con otros tipos de movimientos en ingeniería, ¿sí? Entonces, estos son algunos experimentos que yo puedo hacer con el riel de aire, ¿sí? Entonces, tanto el riel de aire como la mesa de aire van a trabajar la parte de los contenidos de la cinemática, así como también dinámica y conservación de energía, ¿ok? Entonces, vamos a seguir para el próximo equipo, que ahora vamos a trabajar con el contenido de hidrodinámica. Entonces, aquí yo tengo el conjunto que es el golpe de ariete. Entonces, el golpe de ariete es una variación brusca de la velocidad en tuberías, ¿sí? Y esta variación brusca provoca una variación de presión y en los sistemas reales los ingenieros necesitan dimensionar esta variación para que no se haga daño a las tuberías hidráulicas. Entonces, con este equipo vamos a simular este fenómeno y yo puedo hacer la adquisición de datos de presión. Entonces, el equipo tiene sensores de presión. Yo tengo también indicadores de caudal y es posible entonces estudiar el golpe de ariete para que se pueda después dimensionar cómo se hace, qué tipo de sistemas de protección se puede hacer para reducir los picos de presión y para los sistemas de seguridad hidráulica. Entonces, para eso, yo voy a demostrar el equipo que yo tengo aquí en la bancada, que es este que está aquí al lado. Entonces, para hacer la adquisición de datos con este equipo, necesitamos hacer la adquisición de datos con la interfaz. Entonces, tenemos un sensor de presión. Aquí abajo tenemos una bomba hidráulica que va a hacer con que el flujo pueda subir de este punto, que es un reservatorio inferior, hasta el reservatorio superior. Entonces, para hacer la adquisición de datos, vamos a trabajar con el software CDEP Lab, que es una herramienta desarrollada por nosotros, gratuita, que está disponible en nuestro sitio web. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan mirar la adquisición de datos, ¿sí? Entonces, estoy con la herramienta aquí. Vamos a trabajar con la herramienta osciloscópio, aquí, y vamos a configurar. Estamos con un sensor de presión conectado a la entrada 4 de la interfaz. Entonces, hay distintos tipos de herramientas para distintos tipos de experimento. Y aquí nos vamos a trabajar, entonces, con un sensor de presión. Vamos a definir los datos de la adquisición de datos y definir cuál es el sensor que vamos a utilizar. Como estamos en el canal 4 de la interfaz, vamos a configurar la serie 4, donde nós temos un sensor de presión. Y aquí nosotros vamos a elegir el sensor que vamos a utilizar presión, y el filtro para este tipo de medida, de medición, que es la mediana. Entonces, todas esas configuraciones que estoy haciendo de manera muy breve, están todas detalladas nos libros de experimentos que van con el conjunto. Entonces, para eso, yo voy a encender mi bomba hidráulica y hacer con que el flujo va hasta el reservatorio de arriba, aquí, y vamos a medir la presión. Y vamos a apagar la bomba y mirar lo que pasa con la presión en el interior de la tubería. Entonces, vamos a grabar esta curva. Vamos a llamar de curva 1. Y aquí una herramienta gráfico
yo puedo mirar la adquisición de datos que hicimos. Entonces, aquí yo tengo en este eje el tiempo y aquí tendremos la variación de presión. Aquí, déjame cambiar el tipo de estilo. Aquí, entonces mira, yo tengo una variación de presión como 112 kilopascal hasta 100 kilopascal. Esto es más o menos 11 kilopascal, que es alrededor de 10% más o menos de la presión atmosférica. Entonces, para este tipo de tubería que estamos trabajando, tenemos esta variación. Dependiendo del flujo que estamos a trabajar, de la tubería, de la longitud de la tubería, de las conexiones, tenemos distintas intensidades de variación de presión. Entonces, aquí es posible mirar que si el simple fato de apagar la bomba, yo voy a tener entonces una variación de presión, ¿sí? Yo voy a hacer con que la agua pueda subir completamente hasta el reservatorio de arriba y vamos a hacer el mismo experimento, pero ahora nosotros vamos a utilizar solamente la fuerza de la gravedad para bajar el flujo y con una válvula vamos a cerrar la válvula y mirar qué va a pasar también con la variación de presión en la tubería. Entonces, aquí yo tengo un control que está conectado a una válvula. Yo voy a entonces abrir la válvula para que yo pueda bajar el nivel del agua. Y aquí voy entonces conectar ahora esta tubería para que ahora possamos hacer con que la agua baje del reservatorio de arriba hasta el de abajo. Entonces vamos aquí a abrir y vamos a mirar esta variación de presión también en la herramienta osciloscópio. Entonces, yo voy a iniciar a hacer con que la agua baje, aguardar hasta que tengamos una movimentación más uniforme, y aquí es posible, entonces, medir la presión que está en la tubería, y si yo cerro, aquí, déjame intentar de nuevo que teníamos un poco de aire en la tubería, aquí. Y si yo apenas cerrando la válvula, vamos a mirar qué pasa entonces con la presión en la tubería. Aquí vamos entonces nuevamente a una otra herramienta gráfico. Vamos a mirar cuál es el tipo de gráfico que medimos. Aquí. Listo. Entonces, aquí también tenemos ahora otro pico, que es la variación de presión que tenemos solo con el fato de cerrar una válvula. Entonces, mira, esos efectos son muy estudiados en la ingeniería, en las tuberías, en las casas, en los predios, en las residencias, porque tenemos siempre a cada cerrar y abrir de las válvulas de las tuberías, yo voy a tener esta variación de presión, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de experimentos que yo puedo hacer con este equipo. Aquí tenemos también otros tipos de gráficos que sacamos con este equipo para distintos tipos de caudal. Entonces, el caudal también va a influenciar en esta variación de presión, ¿sí? El próximo conjunto que nosotros vamos a trabajar es el conjunto de ondas mecánicas en cuerdas, resortes, así como también en distintas placas. Entonces, así como para que ustedes puedan mirar con más detalles, también voy a compartir una pantalla para que ustedes puedan mirar con detalles el experimento que va a trabajar con las ondas estacionarias en resortes, así como también en cuerdas. Entonces, en la ingeniería se estudia mucho las vibraciones, las ondas estacionarias, el fenómeno de la resonancia también. Entonces, es muy importante saber cómo, por ejemplo, un edificio va a responder a distintas vibraciones, sin distintas frecuencias de vibraciones, para que no tengamos ningún tipo de daño
a las estructuras. Entonces, para esto, aquí tenemos este equipo donde yo puedo mirar, hacer experimentos como obtener los lodos y los vientres en las ondas estacionarias, el fenómeno de la resonancia, estudiar fenómenos, parámetros como la frecuencia, velocidad y tensión, así como los nodos y patrones de vibración. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan mirar con más detalle este experimento, yo voy a compartir el vídeo con los detalles, las partes y también con la ejecución del experimento con este conjunto. Entonces, aquí tenemos el kit. Entonces, aquí tenemos cómo generar distintos tipos de frecuencia, las cuerdas, los accesorios necesarios, perdón, así como el resorte también. Aquí, por ejemplo, es posible mirar, déjame regresar un poco más, aquí. Aquí, por ejemplo, es posible mirar los nodos de vibración de la onda estacionaria en resortes para distintas frecuencias. Y aquí tenemos la resonancia en cordas. Entonces, aquí yo tengo los nodos, el vientre, yo puedo sacar cuál es la longitud de la onda, la frecuencia, entre otras propiedades relevantes para estudiar el fenómeno ondulatorio. Y aquí, con las placas, es posible mirar también la vibración en placas para distintas frecuencias y miramos las figuras, entonces, de vibración, ¿sí? Entonces, estos son algunos tipos de experimentos que yo puedo hacer con este equipo que está relacionado con los fenómenos ondulatorios, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vamos para el próximo conjunto, que es en la parte de eficiencia energética. Tenemos el hidrogenerador. Entonces, con este hidrogenerador es posible estudiar todo el proceso de conversión de energía del movimiento del flujo de agua en energía eléctrica. Entonces, la idea es trabajar todos los fenómenos hidráulicos que están involucrados en la generación y suministro de energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas. Entonces, con ese equipo, yo puedo medir las propiedades eléctricas, como frecuencia, potencia, la tensión eléctrica, y también la parte que está relacionada con los flujos, como caudal, flujo, ecuación de Bernoulli, donde es posible sacar, por ejemplo, cuál es la potencia bruta que yo tengo para generar energía en una cantidad de agua. Entonces, es posible utilizar con este equipo y estudiar estas grandezas físicas. Y para eso, aquí yo tengo el equipo, que es este que yo tengo aquí en la bancada. Y aquí nosotros tenemos una bomba hidráulica también, que está aquí en la parte detrás del equipo. Y aquí yo tengo un reservatorio de agua. En este reservatorio yo puedo encender la bomba y yo voy a hacer con que la agua pueda circular en ese sistema y la agua va a hacer con que la turbina que yo tengo aquí pueda girar, y como está acoplada en un eje de un hidrogenerador, nosotros vamos a generar tensión alterna en los terminales del hidrogenerador. Entonces, para medir las informaciones de tensión, yo tengo tres sensores de tensión que están conectados a la interfaz. Entonces, yo voy a encender, hacer con que a agua pueda movimentar la turbina y vamos a medir cuál es la tensión generada utilizando el software CDEP Lab también. Entonces, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan mirar la adquisición de datos. Entonces, vamos a cerrar los datos anteriores. Entonces, utilizando la misma herramienta, que es la herramienta osciloscópio, vamos ahora configurar la adquisición de datos para los tres sensores que están conectados. Entonces, aquí también quedará como 1,
20 segundos. El primero sensor está conectado al canal R. Aquí yo tengo el sensor de tensión, que es el sensor que tenemos conectado, y el filtro que vamos a utilizar es media móvil. Después vamos hasta el segundo canal de la interfaz, que también está conectado a un sensor de tensión, que llamamos de fase S, y que es la tensión 20 voltios. Y aquí tendremos también el mismo filtro. Y abajo también la última fase, que es la fase T, y la tensión 20 voltios. Y aquí abajo, de nuevo, el filtro. Entonces, yo voy a encender la bomba para que podamos ter el flujo de agua en baja rotación. Y vamos mirar pues la tensión que está siendo generada. Entonces, si yo puedo aumentar el flujo de agua, yo voy a tener una mayor tensión, así como también frecuencia de la tensión alterna que es generada en los terminales del hidrogenerador. ¿Sí? Yusara, pregunta. Sí, puede preguntar. ¿Por qué no obtienes una tensión alterna cuando en realidad lo que tienes es un molinillo que está girando siempre en la misma dirección y moviendo el eje de algún generador? ¿Cómo es que obtienes alterna y no continua? Buena pregunta. ¿Qué pasa? Es que puedo hasta sacar para que ustedes puedan mirar un detalle. Es que aunque la turbina esté girando solamente en una dirección, yo tengo rotores. Déjame intentar poner la cámara más cerca para que ustedes puedan mirar. Dame un segundo. Aquí. Aquí. Entonces, yo tengo una turbina que está conectada en un rotor. Aquí no sé si no cambiamos el control. Aquí. Cerca aquí de la... Aquí. Aquí. Déjame intentar. Aquí no estoy. Bueno. Entonces, voy a intentar demostrar aquí. Yo tengo un rotor que tiene pares de imanes que están alternados para el polo sur y polo norte, uno al lado del otro. ¿Qué pasa como esos imanes están alternados, con los polos alternados? Aquí yo tengo las bobinas que están a 120 grados una de la otra. ¿Sí? Entonces, cuando está a girar, yo tengo continuamente el flujo magnético, electromagnético que pasa por la turbina. Una hora está con el campo magnético positivo, otra hora está con el campo magnético negativo, el campo magnético positivo y negativo. Y así yo voy a entonces hacer obtener la tensión alterna. Es solamente por una propiedad de los imanes que están conectados, los polos que llamamos del hidrogenerador. Entonces, como los imanes están con los polos alternados, cuando están a girar, están cambiando el sinal del flujo magnético que está pasando pelas turbinas, pelas bobinas, perdón. No sé si quedó claro o si... Sí, quedó clarísimo. Sí. Perfecto. Entonces, son dudas que son muy relevantes porque son las dudas que los profesores pueden mostrar para los niños, cómo se pasa que todos nosotros tenemos porque llega hasta las casas la tensión alterna y no la tensión continua, ¿sí? Entonces, con esto es posible explicar estos fenómenos, ¿sí? Entonces, aquí déjame regresar al software para que podamos mirar el gráfico que obtenemos. Aquí. Entonces, aquí tenemos la tensión obtenida. Vamos a grabar las curvas. Aquí que es R. Perdón. R, S y T. Y vamos con la herramienta gráfico mirar estas curvas.
Entonces, aquí, por ejemplo, la curva ER, que es una de las fases, que es justo una de las bobinas. Después la fase S, que es otra bobina. Y la fase aquí, que es la fase T, que es la tercera bobina. Entonces, aquí es posible, entonces, obtener el gráfico. Entonces, aquí mira, para el primer punto, podemos mirar, aquí tenemos una tensión alrededor de 6 voltios, más o menos. Y aquí, después, cuando tenemos más flujo de agua en la turbina, tenemos una tensión de pico alrededor de 9 volts, ¿sí? Entonces, aquí es posible entonces obtener no solo las informaciones eléctricas, pero también las informaciones hidráulicas que son utilizadas para generar la energía eléctrica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el flujo de agua, que es en verde, que también está relacionado a la tensión, que es esta con ese otro color, y aquí yo tengo la variación de presión que está relacionada con la altura manométrica que está disponible para generar energía con este hidrogenerador, que son propiedades que también se estudian en las centrales hidroeléctricas reales, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos de magnitudes que se estudian para dimensionar estos proyectos de ingeniería, ¿sí? Después, para que podamos encerrar, vamos a trabajar con un túnel de viento. El túnel de viento, este que vamos a demostrar, está relacionado también con la generación de energía, pero trabajando con un aerogenerador. Entonces, aquí con este equipo es posible estudiar la generación de energía eléctrica por medio del aerogenerador, el funcionamiento de los principales componentes, magnitudes eléctricas y de operación también, como la velocidad del viento en relación a potencia generada. Entonces, con el túnel de viento yo puedo tener el control de la velocidad del viento, que es una grandeza muy importante para generación de energía por medio del aerogenerador. Entonces, yo voy a interrumpir la presentación y voy hasta la segunda cámara, segundo punto, para que podamos mirar el túnel de viento con aerogenerador, ¿sí? Dame un minuto. ¿Listo? Entonces, ya estoy aquí con el túnel de viento. En el interior del túnel de viento yo tengo un aerogenerador. A este aerogenerador, entonces yo puedo encender el túnel de viento y aquí yo tengo el control de la velocidad. Aquí yo tengo el control de la velocidad de rotación del túnel de viento, pero aquí yo puedo medir directamente la velocidad del viento. Y aquí al lado yo tengo 2 multímetros que van a medir la tensión y la corriente que está siendo suministrada por el aerogenerador. Entonces, aquí nosotros vamos a medir, déjame recordar, aquí es la corriente alterna y aquí nosotros vamos a medir la tensión. Entonces, como estamos trabajando con la corriente alterna, entonces, aquí nosotros vamos a medir la corriente y la tensión y vamos a encender el túnel de viento. Aquí. Entonces, aquí estamos mirando la velocidad del viento y en los multímetros yo puedo medir la corriente y la tensión. Con eso yo puedo medir cuál es la potencia eléctrica. Como yo tengo el control de la velocidad, ¿sí? Aquí, entonces yo puedo sacar la curva característica de la potencia eléctrica relacionada a velocidad del viento, ¿sí? Entonces, con eso es posible obtener la curva de potencia de este aerogenerador didáctico, que es la misma curva de potencia que se obtiene en los aerogeneradores reales, ¿sí? Entonces, los mismos experimentos que hicimos con un hidrogenerador, este equipo también puede hacer, porque yo tengo
la interfaz y los sensores fotoeléctricos, perdón, los sensores de tensión. Entonces, así yo puedo obtener también la tensión trifásica que es generada pelo aerogenerador, ¿sí? Entonces, así yo tengo una análisis muy completa, cuáles son las propiedades que están involucradas en las propiedades aerodinámicas del viento para generación de energía eléctrica por medio del aerogenerador, ¿sí? Entonces, para que podamos encerrar el contenido del túnel de viento, yo voy a regresar hasta la posición que yo estaba para que yo pueda hablar de otras versiones del túnel de viento, además de esta que trabaja con aerogenerador, ¿sí? Entonces, dame un minuto. Entonces, para que podamos seguir, solo para que podamos hablar de otras versiones también del túnel de viento, ¿sí? Además de esta que miramos, tenemos también otras versiones, como por ejemplo, solo el túnel de viento básico también, donde yo puedo trabajar con el túnel de viento como un instrumento, ¿sí? Para trabajar dinámica de fluidos y aerodinámica para aquellas que tienen cuerpos de prueba para poner en el interior del túnel de viento, y hay una infinidad de posibilidades de cuerpos de pruebas que se puede estudiar, ¿sí? Con la parte de hidrodinámica y aerodinámica en el túnel del viento. La versión que trabajamos hoy, que fue con aerogenerador, aquí tenemos una versión que viene con algunos modelos aerodinámicos, donde se puede estudiar el flujo turbulento, el flujo laminar en distintos modelos aerodinámicos, y esta versión que además tiene también la posibilidad de calentar el túnel de viento y así tener la variación de temperatura hasta 50 grados para el flujo de viento en el interior del túnel de viento, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña muestra de equipos que pueden ser utilizados para trabajar en la ingeniería, ¿sí? Tanto las asignaturas más básicas como física y química, pero también en asignaturas más específicas. Entonces, la idea es que podamos, con estos equipos, traer para el alumno de ingeniería que pueda quedar más perto en la realidad práctica, que es que va a encontrar el día a día de la ingeniería, ¿sí? Entonces, agradezco por su atención y yo voy a devolver la palabra a Daniel para que pueda pasar para las preguntas, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, bien, aquí acabamos de cerrar nuestra presentación de equipos didácticos. Vamos aquí solamente a tener nuestro equipo que por aquí participó de ese momento importante. Todos los que están inscritos o que participaran de ese webinar, tenemos los datos de contacto, entonces van a recibir un correo con esa presentación, con los precios. Comento que la idea hoy fue presentar algunos de los productos que tenemos como lanzamientos, como innovación para ingenierías, pero tenemos otros tantos más. En nuestras redes sociales pueden ustedes seguir y compartir muchos vídeos, imágenes. Hacemos un trabajo muy sólido en Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube aquí que hemos presentado a ustedes. Estamos aquí a disposición para preguntas. Si tienen algo a preguntar, a disposición aquí estamos, tanto yo cuanto mis compañeras aquí de CIDEP.